Como todas las clases, vamos a encomendarnos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir las oraciones que nuestro querido Luis Armando conecta en la semana para ponerlas en las manos de Dios en esta clase. Hagamos oración por todas las necesidades materiales y espirituales de los integrantes y exintegrantes de este grupo y sus familiares, por las benditas almas del purgatorio, por el Papa Francisco y las necesidades materiales y espirituales de nuestra iglesia. Pidamos también por la familia Ruiz y por Apimsa para que Dios los siga llenando de bendiciones y por un servidor y mi familia para que nos dé la fuerza y su Espíritu Santo. Sigamos orando por el nuevo curso de catecismo de la Iglesia Católica y por los próximos cursos que se llevarán en el futuro. Roguemos para que siga habiendo muchos frutos espirituales. Oremos al Señor. Hagamos oración por los asistentes presenciales que ya mencionamos: Georgina, Isabel, Javier, José Lorenzo, Mauricio, Patti, etcétera. Una oración especial por la salud de mi buen amigo, dice Luis Fidel Yepes, que se encuentra delicado de salud, para que el Señor lo fortalezca a él y a su familia, porque trabajan en el sistema de salud, pues nuestros gobernantes. Hagamos una oración especial para que el Señor se apiade de nosotros y volvamos a tener paz en nuestro querido México. Hagamos oración por Gris, esposa de José Juan, compañero de Apimsa. Hagamos oración por todas las familias del mundo, por la niñez y la juventud, para que sigan los pasos de Jesús y María. Hagamos oración por Eva Montserrat Vázquez, para que Dios la fortalezca en esta prueba. Roguemos al Señor. Hagamos oración por Oscar, que entró en un retiro espiritual, para que haya sólido fortalecimiento. Hagamos oración por la salud de Javier Mejía y Carmen Suárez, para que el Señor los fortalezca a ellos y a sus familias. Hagamos oración por la salud física y espiritual de Jimena Saldate. Roguemos al Señor. Hagamos oración por la salud de Imelda Valdivia, para que haya salido con bien de su operación. Todo eso, Señor, te pedimos de todo corazón, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero también, Señor, te ofrecemos, como siempre, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que intentamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a estudiar, amigos. Recuerden que estamos estudiando el catecismo. Hoy continuaremos nuestro estudio en el número o numeral 84, que nos quedamos después de haber leído el numeral 83. Pero miren, a petición de varias personas en el grupo y fuera del grupo, voy a hacer un comentario que es muy valioso sobre el catecismo. Los invito por favor a que lo tomen en cuenta. Miren, aparte de toda la riqueza que contiene y que ya vieron que nos vamos comiendo poco a poco, también, amigos, el catecismo contiene 3 índices. Por favor, anoten por ahí las páginas. Voy a subir esto de todas maneras al grupo de WhatsApp, pero es importante que lo anoten, por favor. El primer índice lo van a encontrar en la página, perdón, en la página 759, que es el índice de citas.
Lo que van a encontrar allí es un índice de citas, es decir, de dónde tomó el catecismo todo lo que estamos estudiando. Vienen todas las citas que se tomaron de San Agustín, todas las citas que se tomaron del libro del Génesis acomodaditas. Por ejemplo, Génesis 1. Todas las veces que se citó Génesis 1, ahí va a aparecer con sus numerales. Y también todos los santos que aportaron algo. Y luego, en la página 822, viene un índice, amigos, que es el más importante. Lo pongo aquí en la cámara. Que dice índice analítico. Miren, de todo el catecismo, esto es lo más valioso. ¿A qué nos lleva este índice? Miren, sobre todo como padres de familia, como responsables en algún lugar de un grupo de personas en la catequesis, en la formación humana integral, este índice es oro molido, oro, así tal como me están escuchando. Aquí vienen todos los temas humanos anotados en orden alfabético, todos prácticamente, desde los hermosos y gloriosos hasta los más escabrosos y horripilantes y apestosos que produce el ser humano con su error, con el mal uso de su libre albedrío. Aquí está lo que dice la iglesia, apoyado en la Biblia, sobre cualquier tema humano, queridos amigos. Y vienen temas como la masturbación, la homosexualidad. ¿Cómo debemos manejar esos temas en nuestros días? Pues aquí está. Buscan el asunto que anden buscando el que sea, ¿eh? Asesinato, gloria a Dios, la Trinidad. Todos los temas humanos, insisto, vienen aquí. Entonces, encuentran el tema en el orden alfabético y ahí les va a decir en qué numerales se toca este asunto. Muy importante, porque miren, muchas veces nos hacen preguntas sobre la iglesia y sobre nuestra fe y sobre la Biblia y no sabemos contestar. Que no vuelva a pasar en sus vidas, amigos. Ya tienen el catecismo allí en sus manos. Bueno, la mayoría. Por favor, déjenlo allí. Es un libro de consulta muy seguido, muy seguido. Y aquí van a ver qué dice la iglesia sobre la homosexualidad, por ejemplo. Que no los corre, no los excluye, la iglesia los ama, los invita a vivir en castidad igual que a los que no somos homosexuales, a los que estamos casados. Pero es importante tener una respuesta que es ni más ni menos la respuesta exacta de la iglesia y de Dios para todos los asuntos que nos retan todos los días. Y por último está el índice general en la página 959. Y este índice es el general, es el que venimos recorriendo desde el principio. Y aquí verán las etapas que vamos recorriendo, que están ordenados, para que de esa manera entendamos mejor la iglesia, la Biblia y nuestra fe. Comenzando desde el principio. Así es que ahí está este comentario. Ojalá les sea útil. Por ahí pondré el comentario en el grupo de WhatsApp. Pero vamos a comenzar nuestro estudio el día de hoy. Les recuerdo que estamos en el numeral 84, en la página 31 de este Catecismo de la Iglesia Católica. Y hablando de que venimos de una tradición apostólica. Los primeros que iniciaron la iglesia fueron los apóstoles. Y aquí quiero anotar algo importante. La iglesia fue fundada única y exclusivamente por judíos. En la iglesia primera solo eran judíos. Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, María era judía, José era judío, Juan el Bautista era judío, todos eran judíos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no desapareció. Más bien, el resto del pueblo de Dios vino a salvar a toda la humanidad con Cristo a la cabeza. Pero hemos de entender que somos una iglesia apostólica, es decir, basada en los apóstoles. Son los cimientos. Y ahí nos quedamos. Vamos a leer hoy el numeral 84. Estamos en el número 3, la interpretación del depósito de la fe.
El depósito de la fe confiado a la totalidad de la iglesia. El depósito de la fe, depositum fidei, contenido en la sagrada tradición y en la sagrada escritura, fue confiado por los apóstoles al conjunto de la iglesia. Fiel a dicho depósito, todo el pueblo santo, unido a sus pastores, persevera constantemente en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en la fracción del pan, y en las oraciones, de modo que se cree una particular concordia entre pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida. Y esto, amigos, lo vemos en el Dei Verbum. Recuerden que esta carta, Dei Verbum, la vamos a estar utilizando continuamente, porque es uno de los documentos del Concilio Vaticano II fundamental, sobre todo para entender la Biblia, la palabra de Dios, con el mismo Espíritu Santo de por medio. Por lo tanto, es una encíclica que ya tienen ustedes, ojalá la estén leyendo, amigos. Hagan un esfuerzo y lean los documentos, aunque sea poco a poquito, porque esto los va a volver mucho más fuertes, más expertos, más católicos, más seguidores de Cristo de verdad. Pero continúo la lectura, queridos amigos. Y sigue diciendo el número 85, el magisterio de la iglesia. Número 85. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Esto está claro, queridos amigos. Hablamos aquí de que quien inspira todo es el Espíritu Santo. Y el magisterio de la iglesia, como acabamos de leer, no está por encima de la Biblia, ni pretende estarlo. Más bien el magisterio, si me permiten, es la interpretación correcta de la palabra de Dios. Nadie más puede interpretarla mejor que su cuerpo, que somos nosotros, su iglesia. ¿Quién puede interpretar mejor a Dios que Dios mismo? Son preguntas que no tienen otra respuesta, amigos. ¿Quién nos puede explicar mejor la palabra revelada desde el cielo que quien la reveló? Esto está claro. Por eso San Pedro, al final de su primera carta, dice, pues nadie puede interpretar la Biblia, la palabra de Dios, por su propia cuenta, sino solo aquellos que tienen al Espíritu Santo con quien fue escrita. Y miren, ¿qué es lo que ha ocasionado, queridos amigos, el interpretar la Biblia por propia cuenta? Pues las sectas, los cismas, la destrucción de la iglesia, aunque nunca lo van a lograr, pero qué daño hacen. Miren, cada sectario, ya lo vimos en el curso de Biblia y Apologética, cada sectario llegó a pensar que la iglesia estaba equivocada, que ellos tenían la razón, que ellos eran los iluminados de Dios. Desde Martín Lutero hasta el que está ahorita en la cárcel en Los Ángeles, California. Este es la luz del mundo, Nazón González. Miren, ¿qué inventaron todos esos hombres? Que ellos eran los que habían interpretado correctamente la Biblia. Por eso San Pedro, el primer papa, nos advirtió. No cualquiera puede interpretar la Biblia por su propia cuenta.
solo la iglesia en su conjunto. Ya vimos ahorita cuál es el magisterio en nuestros días, el Papa, sus obispos y todos los párrocos, sacerdotes. Ese es el magisterio vivo de la iglesia, que está manifestado en el catecismo, lo hemos dicho. Nadie puede cambiar el catecismo a menos que haya otro concilio para entender lo que estamos leyendo, ¿eh? Esto que estamos leyendo quedará fijo por siglos, amigos. Al menos que haya otro concilio que quiera cambiar alguno de estos puntos, que es bastante dudable, porque el catecismo es una obra sólida de teología, de espiritualidad. Recuerden que se lo debemos a Benedicto XVI, todavía en vida, para que pidamos por él y lo ilumine. Toda esta recopilación es obra de Benedicto XVI, pedida por su gran maestro y amigo Juan Pablo II. Recuerden que la iniciativa fue del Papa mexicano, San Juan Pablo II, pero quien ejecutó la obra hizo diferentes reuniones, hizo diferentes, eh, ¿cómo le llaman? Academias, seminarios, durante años. Esto duró muchos años. Yo me acuerdo cuando fue publicado el catecismo, fue una alegría generalizada. Y yo les confieso que cuando descubrí el índice temático, miren, ahí descubrí el catecismo. Es una riqueza de verdad incomparable. No hay otro libro en el mundo después de la Biblia que tenga más respuestas para el creyente, sea o no católico. No depende de que ellos lo crean o no. La verdad es la verdad. Lo crean o no lo crean los demás. El hecho de que no crean la verdad no le quita la verdad ser la verdad. Por lo tanto, insisto, esta es la verdad por mucho tiempo, ¿eh? Más vale que nos apegamos a este hermoso libro en nuestra fe, en nuestra relación con nuestro Dios, que es de lo que estamos hablando. Pero vamos a continuar en el numeral 87, donde nos sigue hablando este catecismo de la iglesia precisamente sobre estos asuntos. Los fieles, recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles, el que a ustedes escucha, a mí me escucha, que aparece en Lucas 10, versículo 16, reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que sus pastores le dan de diferentes formas. Y luego viene el asunto, amigos, de los dogmas de la fe. Numeral 88. El magisterio de la iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ella un vínculo necesario. Esto es muy importante, amigos. Miren, dice San Pablo que la iglesia en, en su carta a Timoteo, segunda 5:32, la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Ya habíamos dicho que Jesús dijo un día en persona, en vivo, Dios hombre, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hemos dicho que esa frase solo la puede pronunciar Dios, ¿eh? Ningún ser humano, ni profeta, ni patriarca, ni nadie puede decir yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo Dios, hombre, que fue Jesús. Pero miren, cuando muere el hombre en Jesús, ¿quién se queda con ese camino, con esa verdad y con esa vida? Pues su iglesia, que es su cuerpo. La iglesia es su cuerpo, es su instrumento de salvación para todos los seres humanos. Como si hubiera traído una barca para que se salve el que quiera. Y aquí está el asunto de la salvación. Se va a salvar el que quiera y pague lo que se pide por el boleto para salvarse.
La salvación no es ni gratis ni es universal, amigos, ¿eh? Nos la tenemos que ganar. Y nos la tenemos que ganar con obras que se van a quedar en el cielo, no aquí en la tierra. Lo único que nos va a anotar puntos o dinero en nuestra alcancía en el cielo son las buenas obras, las obras de misericordia, particularmente, ¿no? Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Estaba desnudo y me ofreciste ropa. Estaba foráneo y lejos de mi casa y me hospedaste. Estuve enfermo y me fuiste a visitar al hospital. Me encarcelaron y fuiste a llevarme unos cigarritos. Miren, eso es lo que va a salvar las almas, no se confunda ninguna otra cosa. Lo dijo Jesús, recuerden. Dice, cuando venga Cristo, capítulo 25 del Evangelio de San Mateo. Cuando venga el Hijo del Hombre acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono y, y juzgará a todas las naciones. Y entonces dirá a unos, bienvenidos, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, etcétera. Sean bienvenidos al reino del Padre. Pero luego dice, pero hay de ustedes que no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, ¿eh? Aunque sabían que tenía sed, tenía hambre y ustedes tenían agua, tenían comida. Y dice Jesús, estos van a ir a parar al castigo eterno. Es el infierno, amigos. Lean el pasaje, capítulo 25. De hecho, es donde habla del fin del mundo, la parucía. Jesús nos advierte que lo que nos va a salvar son las obras de misericordia. Voy a decir algo que espero que no se confunda. No me va a salvar ni rezar rosarios, ni asistir a misa. Fíjense lo que estoy diciendo, no me vayan a malentender. Ni orar. Miren, rezar rosarios, ir a misa y orar son cosas fundamentales para alimentar el alma. Pero lo que me va a salvar es lo que producen esas cosas en mi espíritu para completar la ley de Dios, que solo son 2 artículos. Lo explicó Jesús. Toda la ley y todos los profetas se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Quién es el prójimo? Todos los demás excepto yo. Ese es el prójimo. Y no se vale elegir al prójimo que quiero amar y elegir y ayudar. No, ¿eh? Porque entonces ya cometí un pecado grave. Cuando yo elijo a mi prójimo para ayudarlo, pero a mi vecino que me roba estacionamiento no lo considero mi prójimo, más bien le miento a la madre, estoy mal. Todavía estoy en las garras del demonio en mi mente. Recuerden, amigos, que nuestra vida no es aquí en el planeta, no nos confundamos. ¿Cuánto podemos durar aquí? Vamos a ponerle 100 años siendo muy generosos. Pero, ¿qué son 100 años, amigos, que están escuchando esto comparados con la eternidad? Absolutamente nada. Y hay quien prefiere vivir estos minutitos, si me permiten expresarlo así, y perderse una vida inmortal, por no someter a su cuerpo, sus pasiones, sus odios internos. Todos tenemos eso en el interior, tenemos que doblegarlo, tenemos que expulsarlo de ahí. ¿Y cuál es la mejor manera de expulsar todos nuestros demonios interiores, nuestros animales que traemos ahí como osos, serpientes, todos, ¿eh? No crean que unos sí y otros no. Todos tenemos que dominar eso en nuestro interior. Y con la ayuda de la Eucaristía y el Espíritu Santo, esta labor se vuelve fácil. Y además Jesús nos ayuda a poner un sello en nuestra casa para que estas cosas no entren a nuestras mentes. Chequen la vida de los santos, cómo todos terminaron entendiendo esto. Ya no les importó a los santos ni las cosas materiales, ni el sufrimiento, ni el dolor. Pues eso ya les pareció. Es parte de el boleto. Y miren, la mayoría aprendió del dolor y el sufrimiento de María, ¿eh? Ya lo hemos dicho. Si alguien sufrió en este planeta Tierra, se llama María. La mujer más hermosa, más amada
más preciosa, más bonita, más buena. Y sin embargo sufrió más que ninguna mujer que haya vivido, ¿eh? Desde un embarazo inesperado tenía que huir con su hijo, luego se le pierde el niño 3 días. Y lo ve cómo asesinan a su hijo durante 3 horas, lo ve agonizar en la cruz. Miren, no crean que porque era la madre de Dios no le iba a tocar sufrir. Hay que entender esto bien ahora que estamos entendiendo y estudiando el catecismo. Cuando les llegue un dolor, un sufrimiento, no renieguen. Díganle al Señor, Señor, yo te amo. Sé que viene de ti y es para mi bien. Ya lo entenderé. De lo contrario, nos vamos contra la idea que Dios tiene de cada uno de nosotros, de ser buenos. Digo, lo estoy diciendo rápido, ¿verdad? Dios quiere que seamos buenos, no que seamos malos. Dios quiere que seamos serviciales, no egoístas. Lo sabemos. No les estoy diciendo absolutamente nada nuevo. Pero vamos a continuar, amigos, con la lectura del catecismo, numeral número 89. Existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas son luces que iluminan el camino de nuestra fe y lo hacen seguro. De modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe. Miren, ¿qué es un dogma? Lo voy a explicar en términos médicos. Un dogma es una cápsula de medicina, ¿verdad? Que me la tomo y me va a curar. No entiendo qué viene en la cápsula, pero me cura al ratito, ya me sentí bien. Así es un dogma. Miren, pongo 2 ejemplos, ¿no? Porque hay muchos en los que la iglesia tuvo que introducir dogmas. Es decir, lo tienes que creer porque ya está checado en la Biblia, ya la iglesia lo certificó, ya el Espíritu Santo lo confirmó. Ahí les va un dogma. La Trinidad, 3 personas diferentes, un solo Dios verdadero. Esto es un dogma. ¿A poco con decirles eso ya entendieron la Trinidad? Miren, la Trinidad es el misterio más grande que pueda manejar la iglesia. Dios que se quiso volver un ser humano, fíjense, y habitar y vivir y pisar este pequeño planetita que es un polvo, es una mota de polvo flotando en una noche sin estrellas, decía Carl Sagan. Si entendemos que Dios creó todo lo que vemos, si vemos que Dios creó todo lo que vemos y también todo lo que no vemos, y ese Dios omnipotente, omnisciente, hizo venir este planetita insignificante de su creación y vivir aquí y embarrarse con nosotros, embarrarse porque le regresamos por las cosas malas, ofensas, vituperios, latigazos. Así es de que hay que entender esto muy bien, por favor. No, Por tranquilízate. favor, ¿me pueden cerrar sus micros? Oye, bueno, Gracias. Así es de que entendemos claramente, amigos, que la Trinidad, la iglesia dijo, mira, mejor desde los niños hay que decirle, la Trinidad son 3 personas diferentes, un solo Dios verdadero. Eso es un dogma. ¿Sí? Otro dogma, que la Virgen fue, es y será perpetuamente virgen. Es un dogma de la iglesia. La Virgen María no perdió su virginidad nunca. Es una perpetua virgen, es un dogma, ¿eh? Claro, para explicarlo necesitaríamos un estudio como de unas 10 clases. Quien tomó el curso de apologética lo sabe muy bien. Por lo tanto, amigos, los dogmas sirven mucho para una mente sin la preparación con que crea una persona los dogmas, ya está incorporado a la fe. Miren, si alguien sabe enseñar, si alguien sabe administrar en este planeta, es la Iglesia Católica. Nadie la supera en eso, ¿eh? Los mejores archivos de la humanidad los tiene la Iglesia. La mejor administración de la humanidad es la Iglesia. Miren, lo explico brevemente, no hay tiempo para eso, pero nada más les digo algo, miren. En México hay 32 estados civilmente, pero la Iglesia solo tiene 17 diócesis.
Y miren, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes conocen el nombre de su párroco? Estoy seguro, del sacerdote ahí donde viven. Estoy seguro que casi todos, Pero, miren, si les pregunto, díganme aquí ahorita el nombre de su diputado que lo representa en México DF, y no me van a poder decir, va a ser raro, para que vean quién tiene más experiencia de estar cerca de la gente, cerca del pueblo. Miren, los políticos están ahí, entran y se van ya con las bolsas llenas, el sacerdote no se puede ir, el sacerdote ya no tiene familia, ya no obedece a su papá y a su mamá. El sacerdote, no importa la edad que tenga, le obedece ya a su obispo. O sea, la iglesia tiene más experiencia que ninguna otra entidad humana en este planeta. Miren, tenemos 2000 años ininterrumpidos. Tenemos los 267 papas, tenemos sus huesos, sus ropas, sus escritos, sus objetos personales. Miren, no hay otra entidad humana que tenga 2000 años, ninguna. Lo que más se le acerca a la iglesia es el imperio japonés. Es decir, los reyes, los emperadores japoneses tienen aproximadamente 1100 años para que ubiquen de lo que hablamos. Y luego viene el imperio inglés, que acaba de morir la reina Isabel. Pero el imperio no tiene más allá de 800 años, amigos. Hablo de la sangre de la reina Isabel y su origen. No, nosotros como iglesia tenemos 2000 años aquí lidiando con todo tipo de gobiernos, con todo tipo de estados, de imperios, desde Nerón, que quiso desaparecer a la iglesia y mandó matar a Pedro y a Pablo, hasta Plutarco Elías Calles, que quiso desaparecer a la iglesia de México y fracasó. Yo les recuerdo que los cristeros ganaron, Bueno, no fue Dios a través de los cristeros. La iglesia es invencible, se lo dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro cuando lo instituyó al frente de la iglesia. A ti te entregaré las llaves del reino de los cielos y el mal no podrá vencerla jamás. Bien, el mal no va a poder acabar con la iglesia. Aquí estamos, 1400 millones de fieles, con nuestro pastor al frente, el Papa Francisco. Ya hemos dicho, ustedes no me podrán decir el nombre del jefe de los mormones, ni lo saben, o el jefe de los testigos de Jehová, estoy seguro que no lo saben. Y se dicen ellos el representante de Cristo en la tierra. Como si Cristo hubiera actuado escondido en las cuevas para que nadie lo viera, ¿no? No, Cristo salía a las plazas, hablaba en público, adentro del templo y afuera. No, estos líderes sectarios lo que quieren es que se les vea lo menos posible para gozar la riqueza que el demonio puso en sus manos. Muy importante entender este asunto de los dogmas, amigos, que le han ayudado a la iglesia a mantener la fe. Si me permiten la expresión, de los no cultivados en el Evangelio. Pero continúo la lectura. Numeral 90. Los vínculos mutuos y la coherencia de los dogmas pueden ser hallados en el conjunto de la revelación del misterio de Cristo. Conviene recordar que existe un orden o jerarquía de las verdades de la doctrina católica, puesto que es diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. Y luego viene el sentido sobrenatural de la fe. Numeral 91. Todos los fieles tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la verdad revelada. Han recibido la unción del Espíritu Santo que los instruye y los conduce a la verdad completa. Miren, amigos, ojalá entendamos esto desde el inicio del estudio del catecismo. Repito, todos los fieles tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la verdad revelada. ¿Esto qué quiere decir? Que miren, ahora que están estudiando el catecismo y lo vayan entendiendo, tienen que compartir esto. Porque si se lo queda nomás para ustedes, se van a empachar. Se los digo de corazón. Toda la palabra de Dios es para compartirla, no para quedármela y sentir bien bonita. Ya lo entendí, me hace gozar, me hace
exultar. No. También necesito que otro exulte y goce con esa misma palabra de Dios. Miren, que no nos pase lo que le pasó al pueblo judío. El pueblo judío entendió a Dios, lo sintió, aún lo trataba como una persona. Y sin embargo fallaron. El pueblo de Israel cayó. Miren, ¿por qué? Porque a Dios hay que mantenerlo en la práctica para que se mantenga siempre de nuestro lado. Miren, si vemos la historia del Antiguo Testamento, es un fracaso tras otro del pueblo de Israel, hasta que finalmente Dios permite que los destruyan los babilonios y luego los romanos. Esta es la historia humana. ¿Por qué permitió Dios que estos pueblos ajenos y paganos destruyeran a su propio pueblo? Porque su propio pueblo le dio la espalda, empezó a adorar a otros dioses del Medio Oriente. Miren, Dios no va a perdonar eso en ninguna generación, en ninguna, ¿eh? Y por lo tanto, amigos, si yo estoy entendiendo esto, tengo que compartirlo con otro, con mi vecino, con mi familia, con mi compañero de trabajo. Hay una platiquita en la comida. Oye, ¿sabías que esto y lo otro? Interesarlos. Insisto, esto no es para quedárnoslo, ¿eh? Es para, ahora sí que como jugábamos de niños, ¿verdad? Tómala y la traes, ¿verdad? Y la roña. Hay que pegársela a los demás esta roña sagrada, para que entonces el gozo de Dios con nosotros sea de verdad. Y no seamos, insisto, como el pueblo judío que nomás entendió a Dios y se lo quedó para sí mismo y no lo compartió con los demás pueblos, que era lo que Dios les había ordenado. No lo hicieron, no seamos así, como el pueblo judío egoísta que no compartió a su Dios como lo tenía mandado. Nuestro Dios nos lo da y entra nuestro Señor a nuestra vida para que lo compartamos con otro. Si nos quedamos con ese Dios que vamos comprendiendo y no lo compartimos, cometemos un pecado de egoísmo espiritual que desagrada a Dios nuestro Señor. Pero vamos a continuar, queridos amigos. Numeral 92. La totalidad de los fieles no puede equivocarse en la fe. Se manifiesta esta propiedad suya tan peculiar en el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde los obispos hasta el último de los laicos cristianos muestran su consentimiento en cuestiones de fe y de moral. El espíritu de la verdad suscita y sostiene este sentido de la fe. Ya decíamos que nos acompaña, ahora que el Hijo ya está al lado del Padre, es el Espíritu Santo. Y nos va a acompañar eternamente. Y por eso es de que a Él invocamos, de Él dependemos. Y Él es toda nuestra fuerza, toda nuestra sabiduría y todo nuestro poder aquí en la tierra. Es decir, Dios mismo en su persona del Espíritu Santo. Que ya decíamos, amigos, que podemos decir que el Espíritu Santo es la mente de Dios. Lo podemos comparar, ¿eh? Ese es el Espíritu Santo. La mente de Dios que lo creó todo, no la entendemos, ¿eh? Pero que si dejo entrar al Espíritu Santo, estoy dejando entrar la mente de Dios en mi mente tan pequeñita. Y entonces esa mente de Dios tan inmensa expulsa todo lo que hay en mi mente chiquita. Odios, problemas, venganzas, sexo desordenado, pornografía, rencor. Si dejamos entrar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo echa para afuera todo de nuestra mente. Es una realidad. Pero continúo leyendo. Numeral 93. El Espíritu de la verdad suscita y sostiene este sentido de la fe. Con él, el pueblo de Dios, bajo la dirección del magisterio, se adhiere indefectiblemente a la fe transmitida a los santos de una vez para siempre, la profundiza con un juicio recto y la aplica cada día más plenamente en la vida. Y miren, vemos aquí cómo todo esto está tomado de la carta y hay que entenderlo Dei Verbum, que ya tienen. Pero sigo leyendo el crecimiento en la inteligencia de la fe. Fíjense a lo que nos invita el catecismo. Al crecimiento en la inteligencia
de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo crecer en mi entendimiento de Dios cada día, cada mes, cada año. Hoy entiendo mejor a Dios que como lo entendí hace un año. Si no pasa eso en mi vida, estoy estancado como el agua, que se estanca y se pudre y apesta. Perdón por usar esas palabras. No, yo tengo que cada día intentar saber más de Dios. Decía San Francisco de Asís, al cielo va el que quiere ir al cielo. Y miren, para ir al cielo, decía San Juan de la Cruz, hay que decirle a Dios, Señor, quiero ir al cielo, llévame ahí. Pero miren, para querer ir al cielo hay que mostrárselo a Dios. ¿Cómo? Actuando con Él, conociéndolo cada vez más. Todos sabemos la frase de que solo amamos aquello que conocemos, sean lugares, personas. Pero hablando de Dios, pues aplica perfectamente. Miren, es lamentable ver que millones y millones de católicos están amando a un Dios que no es el Dios verdadero. Están glorificando a un Dios que no es el que les va a contestar. Nuestro Dios nos pide, amigos, una relación humana plenamente. Por eso, cuando viene Jesús, en el Antiguo Testamento todos veían al Padre en el cielo, en su trono, por allá. Viene Jesús y nos corrige. No, cuando oren así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu reino, venga a nosotros tu reino. Es decir, Padre que estás a mi lado, ahora yo lo entiendo, ya no eres el que está en el cielo, ahora eres el Padre que está en la tierra, que es Jesús. Recuerden que un día Felipe le preguntó a Jesús, Señor, solo muéstranos al Padre y con eso nos basta. Juan capítulo 8. Y contestó Jesús, tanto tiempo hace que estoy entre ustedes y todavía no me reconoces, Felipe. Yo soy el Padre, es lo que contestó Jesús. Y le dijo, amigos, al menos créelo por las obras, no por las palabras. Miren, Jesús le estaba diciendo a su discípulo que, miren, Jesús les hablaba del Padre, vengo del Padre, voy al Padre. El Padre me mandó a decirles esto, el Padre me ordenó esto, al Padre me dirijo en la oración. Entonces Felipe dijo, oye, muéstranos ese Padre que tanto hablas y con eso nos basta, dijo, con eso te entendemos. Miren la respuesta de Jesús. Tanto tiempo hace que estoy entre ustedes y todavía no me reconoces. Y le dice Jesús, reconóceme y créelo por las obras. Es decir, cree que soy el Padre y Dios por los paralíticos que hice caminar, por los sordos que ahora oyen, por los nacimientos que ahora ven, por los que has visto que resucito ya de la muerte. Por eso cree que soy el Padre. Es una... Ya decíamos que la Trinidad es algo muy profundo para entenderlo así a la rápida, amigos. Pero es una verdad revelada, ¿eh? Pero vamos a continuar, queridos amigos. Numeral 94. Gracias a la asistencia del Espíritu Santo, gracias a la asistencia del Espíritu Santo, la inteligencia tanto de las realidades como de las palabras del depósito de la fe puede crecer en la vida de la iglesia. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando los fieles las contemplan y estudian repasándolas en su corazón. Es en particular la investigación teológica la que debe profundizar en el conocimiento de la verdad revelada. Es decir, ojalá se aficionen a este estudio, amigos. Y ojalá les dé por investigar más y leer más y devorar todo el catecismo y leer toda la Biblia. Eso es lo que busca suscitar Dios en nosotros con su palabra. Otra, cuando los fieles comprenden internamente los misterios que viven, divina eloquia cum legem crescunt, que quiere decir la comprensión de las palabras divinas crece en su reiterada lectura. Y otra manera es cuando las proclaman los obispos, que con la sucesión apostólica reciben un carisma de la verdad. Y miren, esto, amigos,
Son palabras ni más ni menos que de San Gregorio Magno, que ya decíamos que es un papa gigantesco y lo ha sido siempre. Hablamos, ahorita lo busco, aquí lo tengo, y decíamos que San Gregorio Magno es el que nos da este consejo. Es decir, que vamos a crecer en la inteligencia de la fe cuando escuchamos a los obispos explicar la Biblia, cuando escuchamos a los cardenales, al Papa, explicar la Biblia. Esa es otra manera de creer en la inteligencia de Dios, en el conocimiento de Dios de una manera completamente segura. Recuerden que San Gregorio Magno, Papa, fue Papa. San Gregorio el primero y Magno. A él se refiere todo cuando decimos misas gregorianas, fue el quien las trajo al mundo. Cuando hablamos de la música gregoriana, fue él quien la inventó. Cuando hablamos de la liturgia gregoriana, fue él quien la fijó, que es la que sigue estando presente en nuestra misa hasta nuestros días, casi tal como él la fijó. Claro, él vivió en el año 600 después de Jesús, es decir, hace 1400 años. Es un papa gigantesco, él reformó a la iglesia, estaba ya llena de pecado, un tanto cuanto como ahorita con la pederastia, ¿verdad? En aquel tiempo el grave pecado era la simonía, es decir, que se vendían las cosas sagradas a cambio de dinero, de bienes. Miren, hubo cardenales que llegaron a vender parroquias a personas que no eran sacerdotes con tal de llevarse una lana. Este San Gregorio llegó y puso orden, aun cuando puso en peligro su vida y Dios le concedió regresar a la iglesia al orden. Es un santo importantísimo. Pero continuó la lectura en el numeral 95, amigos. La santa tradición, la sagrada escritura y el magisterio de la iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados. Es una realidad que siempre hemos reconocido. Sí, están ligados y no pueden ser de otra manera. Y dice aquí, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas aquí en el mundo. Todo esto, amigos, está en el documento Dei Verbum. Pero si les parece bien, vamos ahora a recorrer este resumen. El numeral 96, estoy en la página 34 del Catecismo, y volvemos a repasar lo que vimos en este artículo. Y dice, amigos, lo que Cristo confió a los apóstoles, esto lo transmitieron por su predicación y por escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo, a todas las generaciones hasta el retorno glorioso de Cristo. La santa tradición y la Sagrada Escritura constituyen un único depósito sagrado de la palabra de Dios, en el cual, como en un espejo, la iglesia peregrinante contempla a Dios, fuente de todas sus riquezas. Ya decíamos que eso representa el catecismo, la sabiduría contenida en un solo tomo. Es una maravilla este libro, de verdad. Ojalá les sirva mucho en sus vidas y que este curso termine y ustedes sigan utilizando el catecismo hasta que dejen de tener aliento. Dice el 98, la iglesia con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que ella es, todo lo que cree. Y miren, aquí no se refiere a todas las edades, que de 10 años, no, a todas las generaciones desde hace 2000 años. ¿A qué se refiere esta parte? Miren, la iglesia ha enseñado lo mismo exactamente durante 2000 años. Inalterado, ¿eh? A lo mejor incompleto en los primeros siglos, pero inalterado. Lo que se ha ido sumando al entendimiento del ser humano sobre la escritura, sobre el mensaje de Dios,
Eso ya está totalmente anotado aquí. Aquí está ya todo lo que hemos entendido de la palabra de Dios hasta el día de hoy. Y no se va a mover nunca. Si se llega a entender algo más de la Biblia después, se va a agregar aquí. No se va a cambiar nada de lo que ya está aquí. Eso está más que claro. Pero dice el numeral 99, amigos. En virtud de su sentido sobrenatural de la fe, todo el pueblo de Dios no cesa de acoger el don de la revelación divina, de penetrarla más profundamente y de vivirla de modo más pleno. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la Iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con él. Bien, y aquí recuerden que, de hecho, los católicos afirmamos que cuando el Papa habla sobre cuestiones de fe, habla ex cátedra. Esta palabrita quiere decir que cuando el Papa define cosas de fe, de la Biblia y de la enseñanza de Cristo, es infalible, nunca se ha equivocado. Y miren, se lo digo como un maestro de historia de la iglesia que lo soy. Ningún papa se ha equivocado en la fe, ninguno, ninguno. Desde Pedro hasta el Papa Francisco, ninguno se ha equivocado en asuntos de fe. Sí se han equivocado muchos en asuntos personales, en meterse en asuntos políticos, en meterse en asuntos militares. Ahí se han equivocado muchísimos papas. Nadie los mandó a tener un ejército y defender un territorio físico en el planeta. Ahí sí hubo muchos errores. Ha habido papas que cometieron errores personales muy tremendos, como los Borgia, que tuvieron hasta 2 esposas siendo papas, ¿eh? Ahí sí hubo muchos errores. Están todos documentados, pero errores de fe, absolutamente ninguno, ¿eh? Miren, el Espíritu Santo jamás va a dejar fallar a los papas. Cuando fallan por no dominar sus impulsos, su propio ser humano, su propio cuerpo, ya es una responsabilidad de ellos. Y para explicar esto, les doy un dato, amigos. Les voy a mandar por ahí la lista de todos los papas de la historia en el grupo, para que chequen. Vayan por favor al final del escrito donde están todos los papas para que vean. Son santos bien poquitos, ¿eh? Si mal no recuerdo, solo el 33% de todos los papas que ha habido han sido declarados santos. La gran mayoría fueron solo otro ser humano. ¿Por qué? Porque como seres humanos fallaron. Tuvieron debilidades más allá de lo que se le puede permitir a un pastor. Pero ese libre albedrío, ¿eh? No hay nada sorprendente, extraordinario. Los papas son seres humanos con su libre albedrío instalado y también con todos los retos de un ser humano que tiene que enfrentar todas las tentaciones, todas las agresiones. Insisto, no todos los papas son santos, ¿eh? Para que no se vayan a equivocar con esto. Son bien poquitos. Y beatos son otro puñito chiquito, en realidad. Sí, miren, ser santo no es fácil, ni es un regalo para nadie. Pero vamos a continuar y vamos a iniciar ahora, amigos, el artículo número 3 de este hermoso catecismo de la Iglesia Católica, donde ahora nos va a introducir, fíjense qué hermoso, a la Sagrada Escritura. De lleno vamos a entender la fuente de todo lo que creemos, de todo lo que sabemos y de todo lo que nuestra mente ha captado del Dios que nos creó. Página 35, numeral 101, artículo 3, la Sagrada Escritura. Cristo, palabra única de la Escritura Sagrada. En la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. La palabra de Dios expresada en lenguas humanas se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura,
Dios dice solo una palabra, su verbo único, en quien Él se da a conocer en toda plenitud. Y decía San Agustín, amigos, y aquí vemos, ya decíamos que San Agustín va a ser de los que más aportación hacen al catecismo de entre todos los santos. Y dice San Agustín, recuerden que es una misma palabra de Dios la que se extiende en todas las escrituras, que es un mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados, el que, siendo al comienzo Dios junto a Dios, no necesita sílabas porque no está sometido al tiempo. Miren qué inteligencia de San Agustín para Dios. Voy a tratar de explicar esto, amigos, de una manera un poco, si me permiten, más sencilla. Dice el apóstol San Juan al inicio de su evangelio, al principio era Dios y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Miren, así introduce San Juan a Jesús en el mundo. Al principio la palabra era Dios. ¿A qué se refiere San Juan? Se refiere precisamente al Génesis. Recuerden, amigos, que en el Génesis, ¿qué le bastaba a Dios para crear las cosas? Solo su palabra. Recuerden que nos narra el libro del origen, que es lo que quiere decir Génesis, que Dios dijo, háganse los mares, y se hicieron los mares. Fíjense, su palabra basta para crear. Háganse los cielos, se hicieron los cielos. Los invito a que reflexionen. Hagamos al hombre, fíjense, su palabra. Hagamos los animales, hagamos las plantas, su palabra basta para crear universos, estrellas, galaxias, animales, personas. Dios todo lo crea con su palabra. Y dice Juan 1:14, y esa palabra cobró vida y habitó entre nosotros. Y ahí está el misterio grandísimo, hermanos, queridos amigos. Esa palabra con la que Dios creó todo al principio de las cosas, tomó un cuerpo humano. Aquí tienen su rostro. Jesús es la palabra de Dios hecha hombre. Miren, hasta el Corán de los musulmanes reconoce esto. Recuerden que ellos adoran a nuestro mismo Dios, a nuestros patriarcas. Algún día nos pondremos de acuerdo. Pero dice el Corán que Jesús, a quien llaman Isa, es la palabra de Dios aquí en la tierra. Y eso es Jesús, amigos. Cuando Jesús habló, era el Padre. Cuando Jesús curó, era el Padre. Ya lo acabo de explicar. Con Juan 8. Nuestro Dios es un Dios cercano, que quiere vivir junto a nosotros. Bueno, miren, Dios es tan íntimo que quiere vivir no junto a nosotros, sino que lo dejemos entrar, quiere vivir dentro de nosotros. Recuerden que a Dios lo confirmamos afuera de nuestros ojos, pero cuando hablamos con Él es hacia adentro, díganme si no es cierto. Cuando oran en silencio, ¿hacia dónde hablan? ¿Hacia afuera? ¿Se dirigen al mar? ¿Al cielo? No. Nos dirigimos hacia adentro. Cuando decimos, Señor, ayúdame, le hablamos a Dios que está adentro, no fuera. Pero es importante entender esto. Y aquí inicia la enseñanza de la Sagrada Escritura en el Catecismo. Jesús es la palabra de Dios aquí en la tierra. Se le llama a la vida de Jesús en el planeta la plenitud de los tiempos. Es decir, los 33 años que nuestro Señor Jesucristo habitó y pisó este planeta, se le llama la plenitud de los tiempos porque, miren, jamás el planeta volverá a tener esa felicidad, ese júbilo, esa alegría de haber contenido al Dios Todopoderoso. Más que a plenitud de los tiempos, yo diría que es la gloria de los tiempos, que señala este planetita, como decimos, insignificante en todo el cosmos, que nos señala
como una creación de Dios hermosa, como una pelotita hermosa azul, ahí la tienen. Aquí vivimos todos, queridos amigos. Ya lo hemos dicho, desde Adán hasta el último que ha nacido, aquí estamos todos y están los huesos de todos sepultados o cremados. Pero que quede claro, nuestro Señor Jesucristo es la palabra de Dios aquí en la tierra. Termino diciendo, por eso en la misa, el centro de la misa es el Evangelio. Y solo la puede leer el sacerdote o un diácono, porque el sacerdote se vuelve Cristo cuando ves el altar al inicio de la misa. Y solo el Cristo sacerdote puede pronunciar la palabra del Dios hombre, de la palabra de Dios poderosa, hecha carne. Y se hizo carne en el vientre de nuestra amadísima y bondadosísima Virgen María. Pero ahí le dejamos, queridos amigos, para continuar en nuestra próxima clase. Por hoy los invito a que le demos muchas gracias a Dios por todo lo que nos da. Si recuerdan ayer en la misa, el Evangelio habló de eso, de los leprosos, ¿verdad? Que 9 fueron malagradecidos y solo uno agradeció. Yo estoy seguro, amigos, que a todos los que estamos aquí presentes de los dos lados, Dios nos ha dado demasiadas cosas, demasiado valiosas. A veces ni siquiera para que las logremos valorar correctamente. Agradezcámosle de veras por tener vida, dignidad, familia, trabajo, salud, comida, ropa, no, hombre. Dios nos tiene bien chiqueaditos, démosle gracias. Pero no solo les demos gracias, amigos, también vamos a ofrecerles nuestra vida a nuestro Señor y a la Virgen. Que hagamos lo que ellos nos piden cada día, en nuestra familia, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en nuestra escuela. Así es de que, Señor, todo esto te ofrecemos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga, los proteja y los cuide de todo mal. Los quiero mucho y los espero la próxima aquí mismo en clase de catecismo en la pinza. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas Gracias, gracias, maestro maestro. Jaime. Buenas noches. Dios los Buenas bendiga. noches, amigo Jaime, Dios te bendiga. Buenas noches, gracias. Gracias, compadritos. Saludos Buenas Igualmente, noches. compadre. a todos. Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches a Gracias, todos. buenas noches.